Del enorme abanico de sabores que tiene la gastronomía mexicana, hay uno que resalta por su gran tradición y excelente sabor, sobre todo para celebrar reuniones familiares y fiestas patrias. Nos referimos al pozole. El pozole. Este platillo es uno de los mayores símbolos de tradición en nuestro país. Posee una amplia tradición que data del periodo prehispánico. Entre los años 1300 y 1521, el pozole era un platillo preparado en honor del dios Xipetotec, preparado bajo el mandato del emperador Moctezuma, con ingredientes muy característicos de la región, como el chile, maíz y verduras, que podían ser modificados según el territorio en el que se prepara. Orígenes del pozole. El pozole proviene de épocas prehispánicas, como anteriormente se mencionó, por lo que su receta actual es una mezcla de ingredientes mexicanos, europeos y asiáticos. En Mesoamérica prehispánica, el pozole fue mencionado en el Códice Florentino del siglo XVI por Bernardino de Sahagún. El maíz era una planta sagrada para los aztecas y otros habitantes de Mesoamérica. En épocas precolombinas, se realizaba a base de la carne de un animal que criaban como fuente de carne los indígenas. Erróneamente, se piensa que este animal es un perro de nombre Xoloitzcuintle. Estos perros típicos de la cocina mexica se denominaban itzcuintles y, dado el parecido con la palabra Xoloitzcuintli, se cree que se consumían estos últimos. Sin embargo, lo que en realidad se consumía era tepezcuintle o pacas comunes. También se descubrió que el maíz se podía hacer una nueva salsa llamada sulitl. Algunos antropólogos señalan que en el México prehispánico, tras los sacrificios rituales en los que ofrecían los corazones de la víctima a las deidades, el resto del cuerpo se cocía con maíz y era repartido entre todos los participantes en una especie de acto de comunión o solo entre determinados sacerdotes. Se han recabado recetas de cocina de carne humana que recogieron los frailes españoles durante su labor evangelizadora tras la conquista. Señalan que nunca se tomaba asada y que era habitual añadir al pozole. Según el testimonio de uno de los frailes, la carne humana sabía como carne de cerdo. De ahí que, tras ser prohibido su consumo durante la cristalización de los indígenas, fuera sustituida por el puerco. Fray Bernardino de Sahagún consigna la práctica antropofágica en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, aunque refiere un significado acorde con su visión y percepción, modelada por los usos y costumbres de su tiempo y de su tierra. Otro de los pozoles más famosos es el estilo Jalisco, también consumido en el Bajo y Aguascalientes, el cual es rojo. Se prepara con chiles secos molidos. En Aguascalientes usan el chile Mirasol y en Sinaloa hay una variante de este platillo que se prepara con chile guajillo. Otro de los pozoles más conocidos en el estilo Guerrero. En Guerrero es el pozole con elote, frijol y epazote. En Aguascalientes hay un pozole de elote, fresco, antes de que sea maíz, y tienen el pozolín, con elote y chile poblano. En la zona norte de México se prepara un platillo tipo pozole con panza de res y granos de maíz cacahuecintle. Lo acostumbran, cuando menos, en Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Nuevo León, aunque en esta última entidad le agregan, además de la panza de res y el maíz, también carne de puerco y arroz. El pozole no siempre fue como lo conocemos en la actualidad. Este tiene un ancestro que fue creado por las culturas mesoamericanas. Los antiguos nahuas comían carne humana en un guiso con granos de maíz llamado tlacatlaoli, que en náhuatl significa maíz de hombre. Este guiso era un ritual que se llevaba a cabo cuando se capturaban a los enemigos en el campo de batalla. Una vez que eran capturados, los cautivos eran llevados al templo mayor para realizar un sacrificio. Para los aztecas, sacrificio significa llegar a lo sagrado, y lo sagrado se encontraba en el corazón de los enemigos cautivos. Una vez que se sacaba el corazón, salía una especie de esencia, que era lo que finalmente alimentaba a los dioses. Una vez que el corazón era extraído, el cadáver era lanzado y rodado desde el templo para retirar la carne y realizar el guiso con maíz llamado tlacatlaoli. Para los aztecas, comer la carne de los enemigos les daba una sensación de poderío y fuerza. Actualmente, el pozole se prepara con carne de puerco, pollo o combinada,
Pero este platillo ya era muy popular en la época prehispánica, cuando el emperador Moctezuma lo disfrutaba y ofrecía de ofrenda al dios de la primavera y vegetación Xipe Totec. El pozole, un plato ceremonial destinado a las festividades religiosas, que solo podía ser ingerido por el emperador o los sacerdotes del más alto rango. De aquí que seguramente era comido solo en ocasiones especiales. Además del maíz, la carne que le daba sustancia a este platillo era la humana, proveniente posiblemente de alguno de los guerreros sacrificados en los ritos solares. Durante aquellos años había diferentes rituales, diferentes tipos de sacrificios. Una vez que la persona había sido sacrificada, entraba en contacto con lo divino. De esta razón, se le extraía el corazón y se le decapitaba. Para que la ofrenda fuera digna al emperador, se le servía un plato de pozole con el muslo de un prisionero sacrificado. Esto para que fuera agradable para el dios y así que los bendijera con una buena cosecha. Según los cronistas de Sahagún, los muslos eran la carne con mejor sabor y textura. Todas las otras partes de la persona sacrificada, como los brazos y la otra pierna, iba a la mesa de la persona que lo capturó. Sin embargo, la persona que lo había capturado en batalla no podía comer de este plato ritual. La razón es porque el prisionero es como si fuera su hijo y el capturador como si fuera su padre. Los mexicas y los pueblos mesoamericanos no eran caníbales, sino que practicaban la antropofagia ritual. ¿Qué es esto? El consumo de carne humana a través de sus rituales. Este privilegio estaba segmentado a un selecto grupo de la gran población de Tenochtitlan, como los nobles, los gobernantes y los guerreros. El ritual de comer la carne del vencido no solamente era ritual, pero no un ritual sutil y pasivo, sino que te hacía sentir que eras un guerrero poderoso, y todos los que comían de esta carne lo hacían desde el privilegio. Daba una sensación de poderío y fuerza. Debido a la consternación que causaba en los europeos la antropofagia, ritual de los aztecas, importaron una gran cantidad de cerdos para sustituir la carne humana. Los nativos decían, al parecer, que el sabor, la textura y la cantidad de grasa era muy similar. Esta es una de las principales razones por las que México es uno de los países del mundo donde se consumen más carne de cerdo. Una variedad de maíz originaria de México, de mazorca grande y grano más blanco, redondo y tierno que el maíz común. Los granos secos se remojan en agua con cal y se muelen para hacer harina para tortillas, tamales, pinole, atole, etc., a través del proceso de nixtamalización. Al hervir sus granos se abren por sí solos como una flor y sueltan espuma. El uso primordial del cacahuacintle en grano es la realización del platillo tradicional mexicano llamado pozole. El nombre náhuatl del pozole, potzoli, significa espumoso, probablemente proveniente de la espuma producida por este tipo de maíz. La calidad del maíz ha sido el principal criterio de selección utilizado por nuestros ancestros para su mejoramiento. De hecho, gran parte del maíz que consume nuestra población ha estado sujeto durante siglos a la selección por sabor, aroma y textura en diferentes productos. El pozole es un platillo típico de México, elaborado con granos de maíz suave, nixtamalizado en forma tradicional y hervido hasta que el grano forma una estructura parecida a una flor. En el altiplano se usa el maíz cacahuacintle para el pozole. La razón por la cual el principal ingrediente del pozole, el maíz cacahuacintle, fue utilizado dentro de la amplia gama de variedades existentes, se debe posiblemente al significado simbólico del maíz y del color blanco que se caracterizaba la cosmovisión del mundo azteca.
Los ingredientes del pozole verde son chile poblano o jalapeño, tomate verde, pipián o semilla de calabaza, cebolla, ajo y orégano. Si se desea poner espinaca, cilantro y epazote. Los ingredientes del pozole rojo son maíz, chile guajillo y ancho o chile pasilla de árbol o morita, laurel, sal, cebolla, ajo y orégano. Sin duda, el pozole se ha vuelto un representante internacional como símbolo gastronómico de México y también uno de los platos que también tiene más historia en nuestro país, con más de 500 años de antigüedad. A lo largo de estos años, a pesar de que ha sufrido varias modificaciones en todo el platillo, como por ejemplo los ingredientes, que varían ya que dependen del gusto de cada región para su preparación. Sin embargo, a pesar de los cambios, se sigue preparando para ocasiones especiales y en grandes cantidades para el disfrute de todos.